Entre tanto escándalo mediático berreta, pasan cosas importantes que no debemos dejar pasar así nomás. Cosas que debemos saber y tener presente. Así que hoy le proponemos a nuestra fiel audiencia un tema algo diferente. Un tema que a priori parece no tener nada que ver con la política, pero que en realidad tiene todo que ver con ella. Después de 10 años se encontró el culpable del asesinato de Lola Chomnales. Un caso por todos conocido. El culpable fue esta larva de 41 años con graves antecedentes penales. Para saber cómo se llegó a la resolución del caso, hay que saber algunas cosas antes. Acá la licenciada Sambert nos aclara los tantos. Dentro de Policía Científica hay dos laboratorios. Uno es el laboratorio biológico, que son los que analizan las evidencias biológicas recolectadas de la escena de hecho. Por ejemplo, hay un homicidio, pericial va a la escena de hecho, recoge una manchita que aparentemente es sangre, la lleva al laboratorio biológico de Policía Científica. El laboratorio biológico determina primero la especie, una vez que determina que es humana, procede a la obtención de ADN y del perfil genético. Si hay un sospechoso en ese momento, se compara y si coinciden ambos perfiles genéticos, el caso está resuelto. De lo contrario, o porque no son los sospechosos o porque no hay, ese perfil genético lo consideramos como un caso sin resolver. Ese perfil genético el laboratorio lo carga a nuestra base de datos y nosotros periódicamente lo confrontamos con toda la base genético criminal. ¿Tratando de qué? De identificar un criminal que haya dejado esa evidencia en la escena de hecho. Tenemos más de 97.000 criminales, de manera tal que así es como resolvemos los casos forenses no resueltos. Todos los casos sin resolver quedan en nuestra base de datos, ya fueron cargados por el laboratorio biológico. Los casos desde el 2000 a la fecha sin resolver constantemente se están comparando con la base de datos criminal que día a día crece. Lo que buscamos, como dije antes, es identidad, una coincidencia del 100% entre el perfil genético dejado en la evidencia y la persona a la que se le tomó la muestra. Ese comparar constante, porque todos los días se alimenta la base y todos los días puede aparecer el responsable. Exactamente, sí. ¿Es automático o es una tarea de alguien que tiene que hacerla? Tarea nuestra, pero es simplemente apretar un botón y analizarlo. ¿Sí? Tenemos una tasa de éxito aproximada del 50%, que incluso es superior a ciertos estados de Estados Unidos que andan entre el 30 y el 40%. Pero de esa tasa. Quiere decir que de 2.000 casos sin resolver hemos resuelto de esta confrontación entre la base de datos criminal y las evidencias del hecho más de 1.000. Y se ha confirmado lo que decían los estadounidenses. En Uruguay, digo acá, con este trabajo, un homicida es descubierto porque cometió una falta, una pelea con un vecino. ¿Ha pasado? Sí, ha pasado. Por eso nos basamos en la serialidad de los crímenes. Y siempre por algún lado cae. Recordemos cuál fue la innovación o el procedimiento artesanal que tuviste que implementar para poder llegar a una conclusión en el trabajo respecto al... Llevó 2 años. Básicamente lo que yo intenté, acá tengo el perfil genético de esa sangre que estaban en las evidencias de Lola. Y acá tengo toda la base genético criminal. Todo lleno de criminales. El criminal no está. ¿Por qué no le busco algún parentesco con alguno de todos los criminales que yo tengo en la base de datos? Eso fue básicamente lo que hice. Usar la base genético criminal para buscar parentesco de quien dejó la evidencia. Fue muy complejo. En ese momento la descubrimos, la desarrollamos y eso que llevó mucho tiempo, al día de hoy ya es de rápida concreción y lo aplicamos a un montón de otros casos. ¿La policía forense siempre tuvo una genetista? No tenía ni idea dónde se estudiaba ni si se podía estudiar. Y que por lo visto no existía acá en Uruguay. No existía. Primero tengo que ser bióloga, dedicarme a la rama de la genética y bueno, una vez que esté ahí, veré qué hago. Me iré a capacitar a otro país o algo. Me lo cruzo en el estacionamiento de Ehrlich. Estoy al tanto que existe Policía Científica y es el lugar donde quiero estar y por el cual estoy estudiando esta carrera. Necesito ir a hacer la tesis de grado ahí. Ehrlich siempre predispuesto, la verdad que hay que destacar, me ayudó. Logramos firmar un convenio entre Facultad de Ciencias y Policía Científica y yo fui a hacer mi tesis de grado por el año 2005. Por supuesto que el Registro Nacional de Huellas Genéticas, que es el nombre del laboratorio de la base criminal, no existía. Actualmente la licenciada es la encargada del Registro Nacional de Huellas Genéticas de la Policía Científica. Pero no siempre fue así. Todo tiene un comienzo. ¿Cuánto hace que existe este registro y cómo surge la idea de formarlo? Este registro, esta ley, la 18849, se promulga en finales de diciembre del 2011. Básicamente lo que marca es la obligatoriedad a todos los procesados y formalizados con y sin prisión del país a dar su muestra de mucosa yugal, su muestra de ADN, para que sea incluido en una base genético criminal. En el 2012-2013 nosotros fuimos a capacitar a todas las cárceles del país a tomar la muestra de ADN y empezamos a tomarle muestra a toda esa población carcelaria. Una vez que se completó, en el 2014 el FBI nos donó el software que se llama CODIS y nosotros empezamos a procesar todas esas muestras que ya teníamos y activamente se empezó a tomar en todos los juzgados del país todas las muestras a procesados y formalizados después con el cambio de código con y sin prisión. Lo que tiene de bueno nuestra ley es que es muy abarcativa,
Quiere decir esto que están obligados a dar su muestra de ADN, tanto los homicidas, los violadores, como por faltas, ¿no? Por una pequeña falta también están obligados a dar su muestra de ADN. Para hacer esta ley y que sea tan abarcativa, nos basamos en la experiencia de Estados Unidos. Previo a la escritura de la ley y la votación de la ley, fuimos al FBI, nos asesoramos allá y ellos nos transmitían que se basaban en la serialidad de los crímenes, o sea, que de repente un homicida en serie lo agarraban por una infracción gran velocidad en una autopista. Y allí sacamos todas las ideas para plasmarlo en nuestra ley y lograr el éxito que tiene al día de hoy, ¿no? Parece ser que los tupabolches tuvieron algo que ver con esta herramienta policial. Ehrlich, que apoyó a la estudiante con la tesis final, y Eduardo Bonomi, ministro del Interior entre el 2010 y 2020, promulgando la ley de creación de registro genético. Nada mal para un fracasado. Esa idea que tuviste, que fue la que movió el caso, que bueno, no estaba en la base, pero podía haber un parentesco con alguien que estuviera, de alguna manera suena políticamente incorrecto, porque supone que hay familias en las cuales tienen muchos criminales. Para mucha gente eso, el mero hecho de pensar que se tiene que dar que un criminal tiene ya hermanos o medios hermanos o padres criminales, no va con sus ideas, porque no es políticamente correcto hoy pensarlo así. Sin embargo, ocurre. Ocurre, sí. Desde el punto de vista genético vemos familias de criminales enteras, ¿no? Y eso se puede ver simplemente analizando la base de datos. Es triste, pero es real. La realidad es la única verdad. Alguno podría pensar que eso de la familia de delincuentes es una forma de estigmatización, prejuicio o discriminación. Tal vez estas cosas hayan sido usadas muy mal durante mucho tiempo. Lo cierto es que en este caso, esa actitud sirvió para meter en cana a un asesino y violador después de 10 años de impunidad. Leandro David Sena Cabrera tiene 41 años y había confesado en el juicio que le robó la plata que tenía Lola en su mochila. Dijo no estar vinculado con el crimen, pero el ADN estableció que Sena es el autor del asesinato de Lola. La fiscalía había solicitado 30 años de prisión, pero el juez entendió que 27 años y 6 meses es una condena justa. Bajar la condena de 30 años a 27 y medio parece una pelotudez. Y la única condena justa para un psicópata, violador y asesino todos sabemos cuál es. Más allá de estas consideraciones, por lo menos dos cosas quedan claras con este caso. Primero, la genética en Uruguay ya es una herramienta para hacer justicia. Si hubiera una base genética de toda la población, algunos casos se podrían resolver en menos tiempo. Y hasta podría ser una herramienta para prevenir delitos. Y segundo, que por más relato de fracaso con que se machaque y por más que se quiera denostar el trabajo serio de alguna persona, los hechos y la realidad más tarde o más temprano hacen justicia. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compartilo. Si querés y podés colaborar con el canal, hacelo desde la cuenta de Patreon en la descripción del video. Y a los que ya están colaborando desde esta plataforma, nuestro más profundo agradecimiento.